Recibimos al doctor Tomás Teijeiro, abogado laboralista, además experto en Derecho Internacional Público. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Gracias a ti, gracias. Bueno, a ver, la semana pasada estuvimos con el ministro de Trabajo, vamos a estar recibiendo personas del ámbito empresarial, de los sindicatos, pero queríamos antes de meternos de lleno en lo que es la cuestión de la negociación salarial específica y de profundizar en las pautas, hacer un mapeo general, y por eso lo convocamos. Tener la mayor negociación salarial de la historia, ¿significa que sí o sí vamos a tener una alta conflictividad? No, necesariamente yo creo que no. Creo que el sistema de negociación colectiva en Uruguay es bastante maduro, todos sus actores son bastante responsables y ya tienen una buena gimnasia y experiencia, por lo cual no creo que se traduzca en conflictividad. Los elementos pautados por el Poder Ejecutivo a los efectos, además, creo que contribuyen a la baja de esa conflictividad colectiva, que me imagino que es por la que me preguntás, ¿verdad? Claro, porque eso mucha gente quizás no lo maneja. Hay distintos tipos de conflictividad. Y cuando uno piensa en la conflictividad laboral, necesariamente debe dividirla en las dos especies o subgéneros, ¿verdad? Por un lado, la conflictividad colectiva, que es la que vemos cuando los sindicatos se manifiestan en la calle, banderas, hacen ruido, en fin. Y otra es la conflictividad individual, que es la del trabajador que va y presenta su reclamo. Entonces, a veces medir el índice de la conflictividad solamente por lo que se ve, que suele ser la colectiva, nos da una sensación un poco engañosa de cómo están las relaciones laborales. Eso me interesa, ahora vamos a profundizar. Pero la que más preocupa es la conflictividad individual. A mí me preocupa la individual porque es la de la persona que de alguna manera se siente vulnerada en sus derechos y reclama. La conflictividad colectiva es la que se da en temas más macro, como son por ejemplo las negociaciones que vamos a tener este año, y es la que podemos palpar o sentir en la calle. La otra es silenciosa, es la de la persona que va, presenta su reclamo ante el ministerio y bueno, ve si eso se resuelve ahí o en vía judicial, ¿verdad? Pero a mí me interesa ver dónde está parada la conflictividad, porque si la que aumenta es la conflictividad individual, es que hay muchos derechos que están siendo vulnerados y por eso la gente reclama. Si aumenta la conflictividad colectiva en términos estéticos, en lo que los vemos por la calle manifestando, no necesariamente quiere decir que haya derechos vulnerados, sino derechos que se reclaman o supuestos derechos que se reclaman, ¿verdad? Esto es bien interesante. ¿Y cómo estamos en cuanto a la conflictividad individual? No, yo creo que la conflictividad individual es bastante estable en el Uruguay. El país felizmente tiene elementos de cierta estabilidad económica que hacen que los rangos de conflictividad individual se mantengan más o menos parejos en los últimos años. No tenemos grandes desniveles en esa curva. ¿Y hay algunos otros factores que influyan más allá de la vulneración de derechos? Por ejemplo, no sé, ¿cómo juega que se estén destruyendo miles de puestos de trabajo en los últimos años al momento de que la gente presente su reclamo? Me imagino que hablas de destrucción de puestos de trabajo por... sí, por factores del mercado laboral, del aumento del desempleo. Tecnológica y lo demás. Bueno, esos son pérdidas de trabajo que, si bien son lamentables, son genuinas, ¿no? Cuando un trabajo per se deja de existir porque quedó obsoleto, no necesariamente tiene que haber un reclamo, puede haber una indemnización en la cual el trabajador no ve vulnerados sus derechos, se ve ante una sensación de desamparo, de inseguridad por el hecho de no tener trabajo, pero no de vulneración de derechos necesariamente. Por eso es que la conflictividad individual se mantiene bastante estable, pero la que nos llama la atención es la colectiva, sobre todo en años en los que tenemos este escenario de negociación, porque es lo que se ve, ¿verdad? Es lo que se nota, con banderas, con ruido, pero no, yo no preveo que sea necesariamente un año de grandes conflictos. Vamos a tener un año, sí, entreverado, en el cual se dan varias circunstancias que sí son de gimnasia política, ¿verdad? Vamos a tener un año importante para el PIT-CNT, ya ahora en mayo va a haber movimientos en ese aspecto, es un año importante también para el partido de gobierno en diciembre. Entonces, se nos va a juntar todo un poco en este año pre. Claro. Pero, por ejemplo, que aumente el desempleo, ¿lleva a una disminución o a un aumento de la conflictividad? Bueno, ahí lo que nos dice la experiencia es que cuanto mayor desempleo hay en una primera instancia, se generan conflictos individuales de reclamo. Si el desempleo se estanca en niveles que a veces suelen ser un poco más altos de lo normal, la conflictividad tiende a bajar, porque cuando el trabajador no logra la obtención del empleo, es como que la vocación por el conflicto disminuye, uno se acomoda como puede, trata de trabajar de lo que puede. Entonces vemos que en zonas del país donde el desempleo es alto, la conflictividad es baja. En zonas del país donde el desempleo es alto, la conflictividad es baja. Sí.
que es, por ejemplo, que alguien, no sé, se ve vulnerado sus derechos, pero no reclama para eventualmente no generar un ruido en otros. Exactamente. No te olvides que Uruguay es un país con rasgos de país pequeño, ¿verdad? Entonces, fuera de Montevideo, las zonas donde el desempleo se concentra son zonas muchas veces deprimidas, donde vemos estándares de conflictividad individual baja. La gente tiene miedo de reclamar, básicamente. ¿Qué conflictividad preocupa más al momento de determinar una inversión? ¿La conflictividad individual o la conflictividad que vemos del ruido en la calle? Bueno, depende de quién sea el inversor. Si el inversor es un inversor extranjero, obviamente que lo primero que va a haber va a ser la conflictividad colectiva, ¿no? O sea, esa sensación de país en el que se reclama, en el que el dueño del capital que invierte de alguna forma no tiene una plena soberanía sobre su inversión porque hay factores externos que no controla que lo pueden afectar, de alguna manera puede determinar el corrimiento de una inversión hacia algún lugar donde el capital lo considere más favorable. Pero la conflictividad colectiva, yo creo que en Uruguay es al final del día seria. Entonces, como al final del día es seria, vemos que, a pesar de eso, los inversores extranjeros de Uruguay siguen viniendo. Al empresario mediano o pequeño le pesa la conflictividad individual, cuántos reclamos van a tener, porque además muchas veces los conflictos individuales pueden determinar la existencia o inexistencia de una empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Uruguay tenemos que estar tranquilos y conformes con que tenemos un sistema de relaciones laborales que es bastante maduro. Todos los actores son maduros, si bien tienen sus chisporroteos y sus desavenencias, es un sistema que funciona. Y un sistema que funciona sobre la base de una legislación que es desconcentrada, pero que es muy buena. Por eso yo siempre digo que en Uruguay no necesitamos reformas al estilo de la que se ha propuesto en Argentina o de la que se hizo en Brasil, ¿verdad? Uruguay tiene un sistema de derecho laboral que funciona correctamente. Qué visión, o sea, hay tanta cosa para profundizar en lo que acaba de decir, porque cuando se habla de... Yo he conversado también con otros expertos en derecho laboral en este mismo espacio, y ellos aseguran que hay muchas cuestiones de las relaciones laborales de hoy, del mercado laboral de hoy, que de repente no todo el mundo hace 8 horas, que hay mucho de trabajo desde la casa, que quizás la gente prefiere amoldarse a trabajar 4 horas en terreno y 4 horas quedarse haciendo el trabajo en su propia casa y que eso se reconozca. Bueno, en fin, que hay un montón de cuestiones de lo que es el mercado laboral del siglo XXI que la legislación uruguaya no le reconoce, que un poco nos encorseta al momento de definir las relaciones laborales. Usted no comparte esa visión. Sí, el tema es que esa visión cuando se da en términos de derecho, contaminados con términos ideológicos, termina enredando. Porque uno si habla de flexibilidad, inmediatamente se le prenden las alarmas a un montón de gente pensando que está hablando de regulación, de pérdida de derechos. Cuando uno habla de flexibilidad del mercado laboral el día de hoy, no necesariamente quiere decir vulneración o desprotección de derechos. Quiere decir que el trabajador y el empresario deben de moverse en un marco legal que les permita estar desatados para poder acomodarse a la realidad del mercado. Eso no quiere decir la flexibilidad como se entendía antes. Antes, cuando hablábamos de flexibilidad laboral, hace unos años, hablábamos de disminución o pérdida de derechos. Hoy estamos hablando de flexibilidad laboral desde el punto de vista de que el trabajador y el empresario puedan adaptar la relación a la velocidad y a los tiempos y a las formas del mundo contemporáneo, ¿verdad? Pero en eso sí somos rígidos todavía. En tener la posibilidad de que el empleador y el... Hay determinada rigidez a la cual la realidad le va pasando por arriba, entonces necesariamente hay que adaptarse. Ahora, nuestro derecho está bien plantado en ese punto. El derecho laboral uruguayo es un derecho que es protector y debe de seguir siendo así. El tema es el manejo, la instrumentación o la práctica que se hace a través de ese derecho cuando muchas veces se pretende por la vía del mismo, que tiene una naturaleza puramente protectora, que es la que debe tener además, se busca redistribuir. La redistribución de la riqueza necesariamente va por otro camino, no puede ir por materia de derecho laboral. El derecho laboral está hecho para proteger y así debe permanecer. Por eso cuando uno habla de flexibilidad laboral, por lo menos cuando lo hago yo, no hablo de flexibilidad en el sentido de disminución de derechos o de derechos que queden de alguna forma en el ámbito de la negociación. No. Yo estoy hablando de que acá hay, por ejemplo, el concepto de trabajo, el concepto de salario son conceptos inmutables. No se pueden tocar como se hizo, por ejemplo, en Brasil. En el caso de Uruguay está bien que se respeten. Lo que sí, habría que dejar un poquito más librado la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Para que puedan, de alguna forma, arreglarse de acuerdo a las exigencias del mercado de hoy. ¿Cómo es eso de la utilización de las leyes laborales o de la regulación laboral como redistribución de la riqueza? Bueno, uno ve que a veces, atrás de la aplicación del derecho, a veces hay ánimo, ¿no? Me estoy refiriendo a los actores partes, es decir, a empleadores y empleados. A veces hay ánimos, esos ánimos obviamente en una relación laboral, que es una relación puramente económica, donde alguien vende su fuerza de trabajo a cambio de dinero,
al haber dinero necesariamente hay intereses. Muchas veces detrás de eso hay una voluntad que está cargada de ideología de obtener una suerte de beneficio redistributivo en el ejercicio del derecho laboral. ¿El salario no es un agente para redistribuir riqueza? No, el salario es lo que se paga por la venta de un servicio, por la venta de la fuerza del trabajador, ¿verdad? De la fuerza intelectual o de la fuerza física, pero es algo que uno percibe a cambio de algo que otorga, no es redistribución. Por eso, buscar la redistribución a través de un derecho como el derecho laboral es algo que, a mi juicio, obviamente que pueden haber otras opiniones, a mi juicio está equivocado. El ministro de Trabajo, cuando conversábamos hace algunos días, decía, bueno, hace 13 años que en el país el salario crece por encima de la inflación y eso es una cosa buena para el país. ¿No hay ahí un poco de eso? Bueno, a veces las opiniones que dan los jerarcas de gobierno pueden estar cargadas un poco con sus ideas, no digo ideologías, en este caso digo ideas, ¿verdad? Sin duda el ministro tiene una postura fijándola en un esquema ideológico en la cual todos la conocemos y es correcto desde su punto de vista pensar así. A mí me parece que no necesariamente no es la forma de redistribuir. La sociedad tiene otros mecanismos a los efectos de compensar las desigualdades y de redistribuir riqueza, no es a través del derecho laboral. El tema es que si el derecho laboral deja de ser protector para ser redistributivo, se deslegitima y en el momento que pierde legitimidad, los actores que participan del mercado laboral o de las relaciones laborales empiezan a resentir el estar sometidos a él. Cuando empiezan a resentir estar sometidos a él, o contratan menos o transan por fuera. Entonces, ahí es donde el sistema pierde de alguna manera cierta regulación, ¿verdad? O la regulación que por lo menos pretende. ¿Y eso es parte de lo que está sucediendo? Bueno, desde el punto de vista de las negociaciones individuales puede ser, desde el punto de vista de lo colectivo no, porque como te decía al principio, Uruguay tiene un sistema de relaciones laborales muy maduro, el sistema de consejos de salarios aquí funciona y funciona bien, siempre digo que es algo que no hay que tocar, que hay que reconocerlo y hay que mejorarlo, porque además los funcionarios hacen un gran esfuerzo porque eso funcione y funcione bien. Claro, pero a ver, usted mencionaba las ideas del ministro, ya no hablemos de la ideología, y más allá del campo de las ideas, ¿eso se aplica a la gestión? Y eventualmente, la primera pregunta, ¿está desbalanceada la aguja hoy? ¿Tú decís desde el punto de vista salarial? No, desde el punto de vista de utilizar esto, las leyes laborales, como efecto de redistribución de riqueza y no como amparo y garantía para una relación laboral. Hay una sensación que es equivocada, que es cargarle las tintas de eso al gobierno, y eso a mi juicio está equivocado. Eso no es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad de los actores. Si los actores abusan del derecho laboral, en términos de reclamos colectivos o individuales, en búsqueda de un provecho que tiene un afán redistributivo al final, es un abuso del sistema que hacen los actores. Ahí no es responsabilidad ni del gobierno ni de los jueces. No tiene nada que ver ni el Ministerio de Trabajo ni los jueces. Ahí son los propios actores. Y son los actores los que tienen que tener la seriedad o la madurez para utilizar el sistema cuando corresponde utilizarlo. Claro, pero lo que muchas veces uno conversa con empresarios, sobre todo, y pocas veces se dice en cámara, ¿no? Por parte de esos actores, porque aparte se sienten parte involucrada. Pero dicen, la verdad, ahora vamos a un juicio y sabemos que perdemos. O sea, sentimos que los fallos son, ya sea en la órbita del Ministerio de Trabajo o a nivel de la justicia laboral, la mayor parte de las veces lo que antes ganábamos ahora lo perdemos. Bueno, ¿Eso se da? Eso no es así, eso es una sensación que es la sensación del riesgo de poner la decisión de un problema que pueda afectar económicamente a tu empresa en manos de un tercero que debe aplicar determinados principios, los cuales tienden a compensar desigualdades. Los principios del derecho laboral, por razones históricas y razones que están fundadas en la ley, son protectores. Entonces, cuando uno pone en manos de un decisor que tiene que emplear al tomar su decisión principios que deben de privilegiar la protección de la parte más débil, sabe que está poniendo en manos de tercero una decisión que económicamente lo puede afectar. Entonces, esa es la sensación. Si uno mira el funcionamiento de la justicia en Uruguay, es algo para sentirse orgulloso, no es algo para tenerle miedo. El tema es que obviamente un empresario requiere certezas, y si las certezas van a estar durante 1 año y medio, que es lo que dura en promedio un juicio laboral, en manos de un tercero, de alguna forma eso hace un poco de cosquillas. Entonces, eso es lo que hace tener esa sensación, al margen de que los fallos... no podemos decir que en Uruguay tengan una tendencia. Los fallos en Uruguay tienden a ser justos, depende del manejo de prueba y cómo cada uno se plante ante eso. Pero es básicamente la sensación de incertidumbre lo que le pesa al empresario o al empleador que tiene que enfrentar un juicio laboral. Usted mencionó en algunas de sus respuestas, tenemos una conflictividad colectiva que al final del día es seria. Allí me parece claramente hace referencia al rol de los sindicatos, en particular la madurez que hay en algunos sectores para negociar.
Pero también habló de lo que eventualmente puede llegar a representar para el mercado laboral una alta conflictividad y la inquietud que eso genera en inversores. De cara a lo que se viene, ¿hay que pedirle responsabilidad a los sindicatos y a los empresarios? Digo por cómo está el mercado laboral en el Uruguay, que todos sabemos que estamos haciendo esfuerzos para tratar de sostener el desempleo, que no caiga mucho la actividad. Y estamos ante un año que eventualmente puede perjudicar, porque puede traer aparejado conflictividad en algunos sectores con pérdida de horas, con pérdida de puestos de trabajo. Es un momento de decir, por favor, mantengámonos dentro de estos cánones que venimos desarrollando. El tema es que el sistema se compensa solo. Entonces, por más que los actores sean serios, como yo sostengo que son todos, después uno podrá estar de acuerdo o no con sus demandas, ¿verdad? Ese es otro tema. A veces cuando uno habla de seriedad de las relaciones laborales y de los actores, dicen, bueno, pero tal o cual reclama tal cosa que no corresponde o incorpora en su plataforma cuestiones que van más allá de salario y categoría, entonces este partido no se tiene que jugar ahora. Dejemos por un momento esos temas que son importantes, pero son accesorios, de lado. El binomio empleo-salario es algo que siempre está arriba de la mesa, ¿verdad? Entonces, si en momentos de negociación colectiva estamos manejando ese binomio como las dos variables que pesan, uno sabe que el sistema tiende a compensarse solo. Si los aumentos son desmedidos, la regulación va a venir por la vía de la realidad, va a haber pérdida de empleo. Pero no es una suerte de cuco, es algo que tiende necesariamente a pasar. Ahí está por ejemplo, cuando usted dice el salario o el sueldo no puede ser una fuente de redistribución de riqueza por ese riesgo, porque si aumento el salario y lo utilizo como un agente de redistribución de riqueza, seguramente esté afectando el mercado laboral también o la cantidad de puestos de empleo. Puede pasar, pero lo que te decía al principio sobre que el derecho laboral no puede ser, era el derecho laboral que no puede ser utilizado como mecanismo de redistribución del salario, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo. A más salario real, obviamente necesariamente va a haber menos empleo, ¿no? Entonces esa es la variable con la que está jugando el Poder Ejecutivo. Estableció 3 pautas que son nominales a los efectos de darle al mercado determinada certeza para que de alguna manera el empleo no se vea resentido, sobre todo el empleo de los primeros niveles, ¿verdad? De los salarios más sumergidos y menos preparados. Si dependiera de usted, es una persona con alta capacitación, quizás hay gente que no conozca, pero eso va por tu cuenta. No, pero estudió en España, se desempeñó en Europa, en este ámbito. ¿Qué ajustes habría que hacer, por ejemplo, al momento de la negociación salarial como existe aquí en nuestro país? ¿Qué tenemos que quizás podríamos mejorar? Yo creo que lo que hay que mejorar necesariamente es que las partes entiendan, primero, que la negociación colectiva, la que vamos a tener este año, además de ser la más grande de la historia, va a estar en un año, como te decía al principio, que está cargado de subjetividades que le afectan, como son las cuestiones relativas al PIT-CNT y al partido de gobierno, ¿verdad? Lo segundo es ser responsables con respecto a un país que está manteniendo determinadas tasas de desempleo que están, a mi juicio, un poquito altas, pero que son prudentes, entonces tratar de no afectar eso. Pero sobre todo dar señales que para el emprendedor, de que vea que Uruguay empieza a cambiar su psicología o su forma de funcionar, dándole a mayores atractivos, ¿verdad? No un país no una negociación colectiva de la cual salgamos pensando que lo único que importa es obtener beneficios que hoy no tenemos, sino que estamos comprometidos en hacer del país y del sector que lo mueve, que es el sector privado, algo más pujante y algo con mayor desarrollo. Entonces, eso sería una buena sensación que, tanto para afuera como para adentro, porque hay muchos emprendedores que son del Uruguay, no necesariamente tenemos que pensar en inversiones que vengan del exterior, dar la sensación de que estamos comprometidos con un mejor futuro. Y ahí entra el tema de la productividad, ¿verdad? Que es un tema del cual ligarlo al salario es muy complicado. Todos sabemos que el PIT-CNT básicamente reclama que para que el tema de la productividad esté arriba de la mesa, las empresas deben de brindar información que no tienen que brindar. A mi juicio están dentro del campo de la soberanía de la empresa. Hay cuestiones que son del empresario, como cuestiones económicas que son del empleado, que el empleador no tiene por qué conocerlas. Entonces, ¿y hay cómo medir la productividad? Sí, hay como medir la productividad. El tema es que la confianza en la relación laboral hasta donde se basa. Yo entiendo el punto de vista del PIT-CNT. El PIT-CNT dice, si no me dejan ver la información de la empresa, vamos a manejar productividad sobre un acto de fe casi, porque no. Pero bueno, es muy comprensible y también es entendible la posición del empleador que por un tema de confidencialidad y de resguardo de su actividad no quiere poner arriba de la mesa cuestiones que son
básicas para el funcionamiento de la empresa en un mercado muy competitivo, ¿no? Porque no hay convenio de confidencialidad que lo pueda resguardar de informaciones que pueda poner arriba de la mesa en una negociación de este tipo. Entonces la productividad necesariamente en algún momento va a entrar en juego. Y si no entra en juego por la vía del derecho, como pasa con las relaciones laborales, se compensa de otra manera. Entonces ahí está la madurez de los actores en reconocer que esas cosas pasan, ¿verdad? Más tarde o más temprano el tema de la productividad va a influir al momento de resolver un aumento salarial. ¿Va a influir en el momento de resolver el aumento salarial o va a influir en el momento de mantener la plantilla de las empresas? Es como el aumento, es como lo que hablamos al principio del aumento del salario. Si el salario aumenta en forma que las empresas no lo toleran, quizá no veamos conflictividad colectiva, pero vamos a ver ese empleo después. La última, la robotización o la incorporación de tecnología que eventualmente pueda suplantar mano de obra, puestos de trabajo, representa una amenaza a nivel mundial. Y mucho más en nuestro país, que es un mercado laboral chico. Para ustedes, que son los que, por ejemplo, son abogados laboralistas, ¿qué cambia? Porque si hay robots, no hay conflictos laborales. Si se reduce el mercado de personas con dependencia laboral con las empresas, ¿hay alguna modificación? ¿Se tienen que preparar para un mundo nuevo? Ahí, a mi juicio, hay que discriminar dos situaciones que son bien diferentes. Una es la robotización y otra la digitalización, ¿verdad? Hay servicios que hoy ya todos asistimos o los consumimos en forma digital, y otra es la sustitución directa de un puesto de trabajo por un robot. Estamos al inicio de esa gran revolución tecnológica y digital, por lo cual no solamente estamos al inicio, además estamos en Uruguay, porque venimos rezagados 20 años. Entonces, verlo desde un punto de vista práctico a veces nos resulta un poco más difícil. Yo creo que, y coincido con eso con el ministro Murro, que siempre al inicio de este tipo de revoluciones hay una suerte de resentimiento del mercado laboral que se termina acompasando, ¿no? Pero ¿cómo se acompasa? Se acompasa cuando, de alguna forma, la gente se prepara para la nueva era. En Uruguay asistimos con preocupación a un deterioro de la educación que nos va a afectar sin duda a la hora de ver cómo se redistribuyen esos puestos de trabajo que van a ocupar las máquinas de las computadoras. Uruguay hoy no tiene una política seria de educación y de innovación en materia de brindarle a las futuras generaciones elementos para poder desempeñarse en un mercado de trabajo con esas condiciones. Uno lo ve en otras partes del mundo, no necesariamente muy lejos, donde la innovación en ese sentido, la educación, alcanza a comer. No sé, en Argentina el funcionamiento del Instituto Balseiro. O sea, hay lugares donde se desarrollan. Uruguay tiene pequeñas islas donde se están brindando herramientas a los chicos y a jóvenes y a adultos también para poder tener herramientas para desempeñarse en ese mundo. Pero si eso no se hace y no se hace rápido, hay un montón de gente que por el camino va a quedar y bueno, tendrán que desempeñarse en tareas que no van a ser las mejores remuneradas. Tomás Teijeiro, le agradecemos su presencia esta mañana y bueno, nada, volvemos a conversar y ojalá se cumpla parte de lo que conversamos en esta ratito. Yo ¿no? tengo fe. Un año que no sea, que haya mayor madurez. Tengo fe que va a ser un año de discusiones serias, un año de conflictos. Ojalá. La pausa y ya venimos con mucho más.